Bienvenidas y bienvenidos a mi pequeña presentación sobre el texto Social Movements, Hegemony and New Forms of Resistance de Harry E. Vanden. Aquí vean la estructura de la presentación. Primero voy a hablar un poquito sobre el contexto del artículo, luego voy a exponer los argumentos principales y explicar los ejemplos dados en el texto. Después sigue la conclusión del autor. Como actividad he planeado ver un recorte de la película Democracia en Vértigo, que se trate sobre el fin de la presidencia de Lula en Brasil y que apareció en Netflix el año pasado. Y al final vamos a discutir en base de este texto que hemos leído y la película que salió unos 13 años después del artículo. Listo. El autor del artículo, Harry Vanden, es profesor emérito de la Universidad de South Florida y ahí también trabajó por casi toda su vida. Él es experto de los estudios de América Latina y publicó varios textos que vean listado aquí abajo. Esta es la estructura del texto leído, consiste de 5 partes. Empieza con la introducción donde el autor presenta sus argumentos principales, luego sigue el ejemplo, el caso de Bolivia directamente y la crisis que surgió entre los años 90 y 2007. Después sigue el caso de Brasil con el MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, y la conclusión. El argumento principal de Harry Vanden en este texto es que nuevos grupos sociales en América Latina han logrado cambiar el modo como la política está conductada en las regiones y también en el nivel nacional. Él detecta un repertorio de nuevas acciones que lograron hasta derrocar gobiernos, como fue el caso en Ecuador, en Bolivia, México, entre otros. Él identifica al final una cierta forma de poder y orden desde abajo que quiere examinar en este artículo y estudiar más también. En esta tabla he colectado unos elementos que he encontrado en los dos casos explicados. Hay como tres elementos importantes. Es la identidad. Surgió una nueva forma de identidad donde los indígenas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, se unieron, donde nació un cierto orgullo también y donde descubrieron que se puede reunir y organizarse juntos a una causa. Y aquí también una nueva forma de la organización, tanto como desafiaron la globalización, digamos, también se aprovecharon de las medidas que ofreció tal globalización, es decir, se organizaron digitalmente. El Internet tiene un rol importante para llevar sus asuntos a niveles más altos, es decir, desde el nivel regional al nivel nacional o hasta internacional, como fue el caso del agua potable privatizado en Bolivia. Al final es como todo eso es algo, un proyecto, una alternativa aparte del neoliberalismo que reinó hasta entonces. Es como un dibujo, un proyecto que se opone fuertemente a esta práctica neoliberalista que conoció el continente. Aquí van los dos casos estudiados por Harry Vanden, Bolivia y Brasil. Tienen bastantes cosas en común, así que cuando inició su estudio, los dos países eran gobernados por un líder, digamos, clásico, es decir, los dos considerados como abogados del orden antiguo, hegemónico, imperial.
los dos educados en una manera occidental y representantes del neoliberalismo, elitistas y proviniendo de una clase alta. Luego tenemos la desigualdad, que está representada con el número a la derecha. En Brasil de 1996, 1% de los dueños de la tierra tenían el 45% de toda la tierra. Aquí el tema de los latifundios y la grande brecha entre la élite, los dueños de tierra por un lado, y los pobres, la gente sin tierra, los campesinos y la clase obrera por otro lado. Por fin la corrupción como un tema omnipresente, y en suma estos elementos llevaron a un cambio radical en el entorno político de ambos países. Listo. Hasta ahí básicamente va el artículo de Vanden. Él cierra con una prevista bastante optimista en cuanto al potencial de estos movimientos que quiero citar. Como lo sugieren los ejemplos de Bolivia y el MST, a medida que los nuevos movimientos sociales crecen y se politizan, llegan a representar una respuesta clara a las políticas económicas neoliberales que se imponen en las naciones en América Latina por instituciones financieras internacionales, el gobierno de los EEUU y las élites económicas nacionales. Sin embargo, la conclusión de Vanden no es tan conclusiva, diciendo que todavía nos quedamos reflexionar si esto en sí mismo conducirá a una nueva etapa histórica de empoderamiento popular o si esto es solo un salto gigante en este camino. Ahora, mucho ha pasado desde entonces. Para la actividad de esta clase he planeado ver un recorte de la película Democracia en Vértigo, que salió en Netflix el año pasado y que documenta el fin de la era Lula en Brasil. Les recomiendo obviamente ver toda la película, que dura aproximadamente 2 horas, pero les pido ver al menos la secuencia entre los minutos 7 y 28. Mientras viendo, por favor, reflejen sobre la cuestión en cuanto los eventos mostrados en la película se contrastan o también enfatizan las dos conclusiones tomadas antes, para que podamos discutirlos en clase. Por fin les agradezco mucho su atención y nos vemos en la clase. Muchas gracias y que les vaya bien.